En febrero de 2019 llegué a Buenos Aires para cursar una maestría en filosofía jurídica. Pienso en el derecho como un lugar al que la vida me fue llevando casi sin querer. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es imponente. 14 columnas dóricas, 118 escalones majestuosos que la mayoría prefiere obviar para entrar por la puerta lateral. Cuenta la leyenda que solo puede entrar por la puerta principal quien ya está recibido. De lo contrario, cae sobre el alumno una maldición que le impedirá terminar sus estudios. Mi experiencia de aulas abarrotadas de alumnos en la Universidad Nacional de Tucumán y de docentes que hablaban de manera casi automática se volvió difusa. Ahora tenía a diario clases magistrales con grandes maestros, para 4 o 5 personas. Eso me conmovió. Recuperé el asombro, las ganas de saber. Mientras tanto, crecía en mí la necesidad de registrar esos momentos. Sentía que esos maestros, algunos tan mayores, pronto ya no estarían allí y comencé, casi inconscientemente, a filmarlos con mi teléfono. Hilo para arriba, que llegan a una plataforma recreativa. Es decir, esto es como un títere, como una marioneta, mejor dicho. Pero es una marioneta al revés, porque el hombre se mueve adentro del traje, el traje mueve los hilos y los hilos mueven algo arriba, no es al revés. Pero sí dice que es el legislador que la sociedad quiere. Y entonces la idealidad, que por eso lo dijo, disparate, una cosa que tenés que aprender siempre es pensar la parte de verdad que puede tener el otro. En ese acto de resistencia al paso del tiempo, como en un intento de atrapar lo inatrapable, entendí que lo que estaba registrando no eran solamente señores sabios exponiendo su corriente doctrinaria, sino algo más. Estaba participando de un gran campo de batalla. Eugenio Bulygin es una eminencia. Nació en 1931 en un país hoy inexistente, la Unión Soviética. Los primeros años de la vida de Eugenio Bulygin fueron tormentosos. Los alemanes ocuparon en pocos meses buena parte de la URSS, inclusive la ciudad donde él vivía. En 1943, él y su familia fueron deportados a Alemania. En 1949 llegó a Buenos Aires. Tenía 17 años. Cuenta en algunas entrevistas que pudo suplir la falta de conocimiento del castellano con sus conocimientos de ajedrez. Eugenio Bulygin fue discípulo de Gioja y es uno de los máximos referentes de la escuela del positivismo lógico a nivel mundial. Dada su avanzada edad, lo tuvimos solamente en la clase inaugural. ¿Cómo define Eugenio Bulygin el derecho? No sé cómo definirlo, qué sé yo. Derecho es todo lo que tiene que ver con tribunales, con jueces, con abogados, con leyes, con normas jurídicas en general. Todo esto es derecho. Es un fenómeno complicado y yo como filósofo del derecho, bueno, he escrito varias cosas sobre este tema, pero no lo puedo decir en 2 minutos. Así que dejemos esta cuestión para después. Mira, el derecho básicamente es el instrumento que usa el poder para ejercerse. Nadie que tenga poder
lo ejerce si no es jurídicamente. Y no estoy hablando aquí en contra ni a favor del poder. Cualquier poder, bueno o malo que haya, se ejerce por medio del derecho. Ahora, ¿de qué manera funciona el derecho? El derecho es una herramienta que tiene sus ventajas para el que lo maneja, pero al mismo tiempo tiene sus exigencias, tiene sus propios requisitos. Del mismo modo que cualquier herramienta hay que usarla de acuerdo con el manual de instrucciones. Bueno, el derecho tiene su manual de instrucciones, incluso para el más poderoso, incluso para el déspota. El déspota muchas veces no lee el manual y así le va. Mi madre, disfrazada de jugadora de fútbol, ¿es una jugadora de fútbol? No es, aunque parezca, porque le saqué una foto, short, camiseta de Colón, pero claro, si le pido hacer un jueguito, se va a terminar quebrando la cadera. Entonces, como digo, este es un poco el cuestionamiento. El derecho nace de la vida social y su objetivo es mejorar. Por eso, para a lo mejor sorpresa a algunos, ¿cuál es el propósito primero de la ley? ¿Hacer buenos hombres o hacer buenos ciudadanos? ¿Qué decía Aquino? ¿Hacer buenos ciudadanos? Decimos que hay producción de sentido no solo en las palabras y no solo en las lecturas sobre las palabras. Hay producción de sentido en la toga, hay producción de sentido en la venda que tiene la justicia, hay producción de sentido en la alfombra roja con la que se llega caminando hasta el estrado de la Corte Suprema. Hay producción de sentido en la toga, hay producción de sentido en la estructura arquitectónica de esta facultad. Párense en la vereda de enfrente y miren a ver si la arquitectura de este edificio no dice de sí misma yo soy el derecho. La arquitectura es rectilínea, no hay una sola línea curva en esta facultad. No hay ninguna morbidez, es decir, no hay ninguna duda. El derecho es plan, esta cosa dura, cuadrada y uniforme y inconmovible. Bueno, el derecho puede ser justo, puede ser injusto, como toda obra humana. El derecho es producto de los hombres, no es algo que viene del cielo, a diferencia de la lluvia, por ejemplo. Entonces, el derecho puede ser justo o injusto. Pretender que todo derecho sea justo es absurdo, porque el derecho es producto de la actividad humana. Y los hombres, bueno, a veces se meten la pata, aún en este campo. El campo de batalla está delimitado por una gran tensión histórica: el positivismo versus el justnaturalismo. De aquí se desprende el trialismo, los críticos, los realistas, los ególogos. ¿Ustedes prefieren que esté así, de frente, medio de costado? Sí, como vos estás cómodo, hablar como si yo estuviera acá. Allá. Hans Kelsen fue un jurista y filósofo austríaco. Es considerado el jurista más relevante del siglo XX y su doctrina es una referencia ineludible en el mundo del derecho occidental. Siendo profesor en la Universidad de Colonia, debió abandonar Alemania y escapar del nazismo debido a su origen judío. Kelsen es un neokantiano que quizás por su propia biografía trabajó incansablemente para dotar a su teoría, la teoría pura del derecho, de un formalismo impermeable a los avatares políticos y religiosos. Para Kelsen, el derecho es la norma, la ley. La justicia es otra cosa, un ideal irracional. Hans Kelsen estuvo en esta facultad, en este mismo edificio, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en 1949. Es un año muy importante para tenerlo en cuenta porque se producen varios hitos ese año a nivel de política nacional, a nivel de la historia de nuestro país y particularmente de la historia de esta facultad,
porque coincide también con la inauguración de este edificio de la sede, que todavía sigue siendo la sede actual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué Kelsen, que es para entonces, sin ninguna duda, el jurista más importante del orbe occidental en la cultura jurídica del siglo XX, por qué visita en nuestro país en ese año? ¿Por qué permanece todo un mes prácticamente, el mes de agosto, dictando conferencias, participando de debates, de cursos, etcétera? Eso es un interrogante que me parece que merece tener en cuenta o debe ser dimensionado con al menos algunos hitos importantes que se producen antes de la llegada de Kelsen. Lo que seguro no fue la visita de un profesor que vino de paso, no fue una invitación que se cursó en ese momento para que viniera si podía o no podía, fue algo que fue madurando al menos alrededor de una década, se podría decir, y que esa maduración de ese proceso que trae a Kelsen a nuestro país y a la Facultad de Derecho no puede ser explicado con todos sus elementos si no se lo pone, si no se lo menciona de alguna manera el profesor Carlos Cosio, profesor argentino de Filosofía del Derecho, que fue quien introdujo la enseñanza de la obra de Kelsen, especialmente de la teoría pura del derecho, en las universidades argentinas, en la Universidad Nacional de La Plata primero y en la Universidad de Buenos Aires luego. Carlos Cosio es el maestro del doctor Ambrosio Gioja, que a su vez es el maestro de los maestros que entrevisté para esta película. Es decir, en la línea del tiempo del pensamiento jurídico, nuestra historia tiene estos tres referentes: Kelsen, Cosio, Gioja. Ricardo Guibur, a quien sus amigos llaman cariñosamente Pachi, es además director de la maestría. Nació en Buenos Aires en el 38. Cursó su secundaria en el Pellegrini, colegio emblemático de Buenos Aires, y egresó en la Facultad de Derecho siendo discípulo del maestro Gioja, como él le llama. Vive para enseñar, es muy amable y presta la misma atención para cada pregunta, sin subestimar a nada ni a nadie. A mí me gustaría que se dieran cuenta de que la filosofía del derecho es precisamente la base de su pensamiento profesional, que no se puede hacer derecho sin filosofía del derecho, y que más vale saber qué filosofía del derecho usa uno. Porque cuando uno lee su libro de filosofía del derecho, ese que lleva dentro de la cabeza y que nunca leyó generalmente, cuando uno lo lee, a veces se agarra la cabeza porque descubre contradicciones, descubre inconsistencias, descubre tesis que llevadas a sus últimas consecuencias no está dispuesto a sostener. Y entonces se ve obligado a hacer alguna modificación, algún ajuste, para el lado que sea, y tratar de obtener una teoría del derecho personal que le funcione mejor. Pero claro, para esto hay que ponerse a pensar. Yo sigo pensando que muchas de las tesis que difundieron los neoconstitucionalistas, no positivistas, kantianos, constructivistas, por ejemplo, la injusticia extrema no es derecho, de Alexis. ¿Qué decimos de la fila del planteo aristotélico y un naturalista? Chocolate, eso ya lo sabíamos hace 2400 años, desde Antígonas o Calígula designando embajador a su caballo. Que en el derecho no solamente hay normas, hay principios. Chocolate, ¿sí o no? Que hay racionalidad práctica. Chocolate. Que el sistema jurídico no es unidad, jerarquía, completitud, coherencia, las características que planteaba el sistema jurídico fuerte kelseniano. Chocolate. Que la soberanía no es como la dijo Bodin, potesta absoluta, chocolate, ius cogen, ius gentium, bueno, muchos chocolates como vemos,
con apoyo muy distinto que se hacen patente en el plano antropológico y noceológico, ¿no? Que ahí se hacen patente. Por eso, si bien yo tengo muchas coincidencias, otras no tengo coincidencias, ¿no? Con los planteos aquellos kantianos. Uno podría diferenciar en el campo de la filosofía del derecho, primero las escuelas del derecho natural y después las del positivismo. Bueno, el derecho natural, bueno, el derecho de la voluntad de Dios, la inteligencia de Dios, las reglas de la naturaleza. Y el positivismo dice, no, el derecho es algo que hace el hombre, puesto por el hombre, ahí viene la palabra positivo, positium, puesto, un producto del humano. Y hasta ahí todos los positivismos compartimos esta mirada diferente del justnaturalismo. Pero dentro decimos, ¿y qué es lo que hace el hombre, que es el derecho? ¿Y qué es lo que hace el hombre, que es el derecho? Pregunto. Bueno, para algunos dicen sus palabras, se reúnen los legisladores, yo he sido legislador y diputado, y lo que dicen y se publican, eso es el derecho. No. Otros dicen, bueno, ciertos hechos. Nosotros decimos ciertos hechos de conducta, que están tipificados como lícito o ilícito por las normas y que tienen determinado valor. Ahora hay un justnaturalismo renovado, un justnaturalismo que se alimenta de autores como Habermas o como Alexi o como, como Rawls, no sé. Y hay gente más joven, aquellos eran unos viejos fascistas, hay gente más joven y más inteligente. Luego estamos los críticos, que hemos ocupado un lugar considerablemente central en el espectro de posiciones dentro de la teoría general y de la filosofía del derecho. Y bueno, todavía perduran algunos egológicos que también siguen las líneas de Cosio. En fin, está mucho más plural la enseñanza de la filosofía del derecho en la Facultad de Derecho. Rodolfo Vigo viene de una familia vinculada con el derecho. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y licenciado en Ciencias Políticas. Se desempeñó como ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, donde además nació. Es bastante alegre, fanático de Colón de Santa Fe y siempre parece ocupado con llamadas importantes en su teléfono celular. Muy bien. Che, las medias celestes, me doy cuenta. No aparecía mucho el docente para qué preguntas hacerle. No, a mí me sorprendió y no lo dije de cumplido, me pareció muy bueno. La razón opera en el terreno del saber teórico y del saber práctico. En el saber teórico me dice cómo son las cosas, las describe, como hace un físico, como hace un astrónomo, como hace un genetista. La racionalidad práctica es aquella que se encarga de conducir la conducta y valorarlas. Dice, esto está bien, esto está mal. Por supuesto que mientras la certeza del saber teórico es una certeza demostrativa, yo puedo demostrar que esto que es agua tiene H2O, pero la certeza en el campo de la razón práctico es una certeza que admite excepciones, no es una certeza relativa. Por ejemplo, yo sé que tengo que devolver el depósito al depositante, pero en un momento determinado se me presenta un caso donde la regla no la puedo aplicar así, sino que tengo que hacerle una excepción. Ejemplo tomado de Tomás de Aquino. Entonces dice, si lo depositado es un arma y se la pide el depositante para matarlo al depositario, el depositario no se la tiene que entregar. Conclusión, no es que a consecuencia de esta excepción invalidamos la regla que la razón me ha mostrado,
que obviamente si me entregan el depósito y yo le digo, ok, cuando me la pidas yo te la voy a dar, pero ocurre que ahora lo depositado es un arma y me la piden para matarte, yo ahora no invalido la regla, sino que ahora conozco la regla con una excepción. En consecuencia, la excepción ha enriquecido a la regla. Por ende, la racionalidad práctica tiene una verdad distinta a la verdad teórica. Hay una verdad práctica y una verdad teórica. Aquello que la verdad es adecuatio intellecto rei, es la adecuación a las cosas, funciona estrictamente así solo en el campo de la razón teórica. Había un famoso falsificador de cuadros, el Mir de Ori, esto es un hecho real, era un pintor que pintaba a la manera de, ¿no? Pintaba a la manera de Picasso, a la manera de Matisse, a la manera de Mondrian. Va una amiga de él a su atelier, toma una hoja de una pintura, dice, este es un Picasso, ¿no? Recibe el silencio del Mir de Ori, que no contesta, me lo llevo, lo tomo prestado. Y a la semana siguiente, esta amiga le dice al Mir de Ori, mira, estaba necesitada de plata, entonces vendí el Picasso y obtuve una pequeña fortuna. Entonces, a partir de ahí, comenzó la producción del Mir de Ori, pintando a la manera de. Nunca firmaba, o sea, por supuesto no firmaba como Picasso ni como Modigliani, sencillamente su identidad era la falta de firma. Y empezó a pintar muchísimo, y vivía a salto de mata entre Brasil, Nueva York, París, México, Londres, hasta que, bueno, cometió una equivocación, hacer una exposición entera en París de cuadros falsos, ¿no? Y ahí, bueno, el peritaje dio mal, fue apresado. Hay un documental de Orson Welles, F de falso, exactamente, F de fake, exactamente, donde, bueno, él cuenta un poquito de su historia. Lo que yo quiero rescatar es esto: cuando el Mir de Ori murió, los precios de sus cuadros empezaron a levantarse muchísimo, o sea, de 500 a 1000, a 1500, a 2000, 3000, o sea, llegaron a sumas increíbles en las casas de subasta. Hasta que en un momento, las casas de subasta en la década del 80 más o menos, dijeron, bueno, basta, no se venden más el Mir de Ori porque han aparecido pintores falsos que tratan de imitar los cuadros falsos auténticos del Mir de Ori, ¿no? Entonces, es siempre un cuento que además lo cuenta fantásticamente bien Juan Forn, en página 12, en la contratapa, siempre traía cuentos que ahora están plasmados en 3 libros que se llaman Viernes. Creo que muy de vez en cuando todavía sigue sacando cuentos. Bueno, ¿cómo se construye esta verdad? Es decir, el Mir de Ori terminó siendo verdaderamente un pintor de culto, ¿sí? Haciendo obras de arte. ¿Cómo se construyó esta verdad pictórica? Se construyó, su origen es ilegítimo, uno podría decir que el origen es espurio, ¿no? El corazón del derecho es violencia, si es por eso, ¿no? Bien, entonces, el origen del Mir de Ori era espurio. Claramente fue legitimándose. ¿Por quién? Por las casas de subastas, por los compradores, por los museos, por la sociedad, por sus colegas. Entonces, esta verdad pictórica, y hago así porque es una verdad tan precaria y contingente como las verdades jurídicas, como las verdades históricas también, ¿no? Cada una tiene sus presupuestos, ¿no? Y sus axiomas. Esto es lo que nosotros pensamos para el derecho, ¿no? Las verdades del derecho y las ideas de lo justo o lo injusto, ¿no? Se van delimitando epocalmente de acuerdo a las posibilidades y las limitaciones que cada época, con sus dimensiones y sus estructurales y sus principios, lo habilita y lo permite. Si nosotros, en lugar de decir que hay una realidad para todo el mundo, que cada uno conoce como puede, si puede, decimos que hay una realidad para cada uno, de acuerdo con lo que cada uno conozca, quiera y consiga pensar, el concepto
de realidad se desmonetiza, se disuelve. Si decimos que cada uno tiene su verdad y que hay posverdades y que las fake news valen tanto como las verdades y ponemos la convicción personal en el lugar donde antes poníamos la verdad, nos perdemos un concepto importante, porque el concepto de creencia ya lo teníamos. Si ahora decimos que la verdad es mera creencia, nos quedamos sin verdad. ¿Es lo mismo quedarse sin el concepto de verdad? Yo creo que no. Creo que el concepto de verdad es muy importante. Claro, nosotros discutimos todo el tiempo en cuál es la verdad, pero no deberíamos discutir acerca de qué es la verdad. Deberíamos tener una misma definición razonable, racional, acerca de qué quiere decir verdad, y luego discutir sobre qué es verdad y qué no es verdad. Para discutir esto tenemos los métodos, y tenemos que ver qué métodos funcionan o no funcionan. Ahora, si relativizamos el concepto de verdad, ya no necesitamos método. La introspección vale todo. Al contrario, a mí me parece que debilitar la idea de que hay una verdad absoluta le sirve a la verdad. Le sirve a una verdad que no es absoluta, pero que es el resultado de un proceso más o menos racional de construcción de los enunciados sobre los cuales esa verdad se basa. Si ustedes, como les decía, van a buscar en la epistemología un criterio de verdad, se van a encontrar que los positivistas, por ejemplo, piensan que hay dos clases de conocimiento, el conocimiento formal y el conocimiento fáctico. El conocimiento formal está basado en axiomas y en enunciados que se deducen de los axiomas. Los axiomas son pocos enunciados. Por ejemplo, para tomar el ejemplo de Euclides, que es el más remanido y el más fácil, son 5 enunciados. Las paralelas se cortan en infinito, 3 por un punto pasan infinitas rectas, la menor distancia entre 2 puntos es la línea recta, etcétera, etcétera. Esos son los enunciados de Euclides. ¿Son verdaderos? ¿Quién dijo que son verdaderos? Segundo, en la época de Euclides se decía, son verdaderos porque son tan evidentes, es tan evidente su carga de verdad, que entonces hay que aceptar que son verdaderos. Vamos, que las paralelas se cortan en el infinito, tiene una carga de verdad intuitiva 0, ¿no? Uno no se imagina no se imagina el infinito, y mucho menos que las paralelas se corten en el infinito. Entonces, digo, la verdad de las ciencias fácticas es una verdad construida y lábil. La clase de los martes toca con Cárcova. Las escuelas críticas nacen al calor de las revueltas estudiantiles en los tempranos 60. Surgen como una oposición a las escuelas positivistas en el sentido de considerar a estas como funcionales al sistema de opresión capitalista. Si el positivismo afirma que el derecho es la ley, los críticos responden que la ley es un relato, una forma sofisticada de relato sedimentado por usos sociales, que cumple la función de legitimar y sostener el sistema capitalista. Cárcova se exilió en Brasil durante la dictadura y tiene algunos compañeros desaparecidos. Fue también, durante muchos años, el director del Instituto Gioja, que es el Instituto de Investigación sobre el Derecho de la Facultad de Buenos Aires. Es uno de los padres de la Escuela Crítica Argentina junto a su mujer Alicia Ruiz. Son fundadores de esta rama del pensamiento que vincula el derecho directamente al poder. Cuando lo conocí, su enfermedad estaba algo avanzada. Lo recuerdo como un hombre muy coherente y sincero. La idea ahora es ver el crudo de lo que tenemos y ver qué nos falta para darle el drama, la narrativa al guión. Recién, cuando yo conté lo de Hayden White, me faltó decir que los jueces hacen lo mismo. Claro. Los jueces también dicen, esto me sirve, esto no me sirve. Pero como no hay un algoritmo, no hay una fórmula matemática para que el tipo seleccione bien la prueba en la que tiene que basarse,
Y el juez puede cometer errores y no tomar en cuenta un testimonio que es valioso y en cambio tomar en cuenta una boludez. Esto es lo que pasa. La idea del derecho está siempre en movimiento, siempre en disputa. Antes de ser regla o institución, el derecho es logos, discurso, significado en suspenso. El juego está siempre recomenzando y se articula entre la fuerza y la justicia. En todos los niveles del discurso encontramos huellas de un contexto en el que las características sociales de los participantes desempeñan un papel fundamental. Se trate del género, la clase, la afiliación étnica, la edad, el origen, la posición u otros rasgos que determinan su pertenencia a un grupo. El recreo, entrando en la noche, es otro espacio del pensamiento. Tomamos aire con mis compañeros en las escaleras de este inmenso edificio, mientras miramos la villa que está justo frente a nosotros. Es inevitable pensar en los contrastes, en las huellas de la política. El campo de batalla pareciera estar definido, pero la discusión no se termina. Bueno, está bien. Entonces nosotros ahora en la entrevista vamos a preguntar qué opina de esa reflexión de Bulín sobre Felipe. No sé qué consistencia tiene la de él. Los miércoles nos toca clase con el doctor Ciuro Caldani, que es quien ideó que tenía que existir una maestría en filosofía del derecho y convocó a Ricardo Guibur para que la dirija. Miguel Ángel Ciuro nació en 1942 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El maestro viajaba todos los miércoles hacia Buenos Aires solamente a darnos la clase. Al terminar, se volvía en micro a su ciudad natal. Aquel gesto, además de su parecido físico con mi abuelo Proto, me conmovían particularmente. Ciuro me enseñó de la dualidad entre el derecho que dice ser y el derecho que es. La misma dualidad que observo entre este edificio cerrado y duro y la imagen de atrás. Si lo levantás, le sacás la cabeza y no queremos. Ciuro además dice que si el derecho lo escriben los que pueden, quiere decir que existe otro derecho. El derecho de los que no pueden. Pero no es peligroso ni nada, ¿no?